Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de una supernova que se puede observar en la galaxia Messier 101, se la conoce también como la galaxia del Molinete, está en la dirección de la constelación de la Osa Mayor y es algo que resulta muy especial porque no es habitual que con un telescopio amateur se pueda observar. Es verdad que hace falta que sea de al menos 4 pulgadas, pero si se tiene un telescopio de esas características se puede apuntar a la galaxia del Molinete y se puede observar que en uno de sus brazos espirales hay una estrella mucho más brillante que el resto, es esta supernova, y está siendo muy interesante también para la comunidad científica porque es de las supernovas más cercanas que se han podido observar en los últimos años y se puede recoger mucha información que habitualmente en las supernovas que se suelen observar, que son mucho más lejanas, no es nada fácil obtener porque es mucho más tenue. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué sucede con esta supernova y de por qué es tan útil para la comunidad científica, así como durante cuánto tiempo se podrá ver con un telescopio si disponéis de un telescopio adecuado y las condiciones necesarias para poder observar el firmamento y ver esta galaxia. Esta imagen la tomó Jordi Vives y Batlle, que vive en Bélgica, el pasado 23 de mayo, es decir, hace solo unos días. Muestra la supernova en la galaxia del Molinete, además está apuntada con una flecha para que no haya dudas de dónde se encuentra. Y no fue Jordi Vives quien descubrió esta supernova, en realidad fue un astrónomo aficionado japonés llamado Koichi Itagaki, que no es ni mucho menos la primera supernova que descubre, hay que decir. De hecho, en una publicación llamada Scientific American se habla de que ha descubierto más de 150, o sea que es un observador recurrente del firmamento y que además lo que se ha contado a raíz de este descubrimiento, porque yo por lo menos no conocía la figura de Itagaki, es que tiene un pequeño observatorio en las montañas cerca de la ciudad de Yamagata, en Japón, al norte del país, y que era una jornada más el pasado 19 de mayo, es decir, hace poco más de una semana, cuando fue a observar el cielo, como hace muy a menudo, y repasando galaxias se dio cuenta en la galaxia del Molinete de que había algo que no debería estar ahí, que era esta supernova, y automáticamente, básicamente, avisó de lo que había observado, y ahí es cuando comienza ya toda la actividad en torno a esta supernova. Lo interesante es que hay que recordar que estamos hablando de uno de los fenómenos más violentos del universo, que es algo que sucede con estrellas más masivas que el Sol, que llegan al final de su vida y colapsan bajo su propia gravedad. Lo interesante de todo esto es que, por increíble que pueda parecer, a lo largo de un año se detectan muchísimas supernovas. Se podría pensar que es algo más bien raro y que no se detectan muchas. No, en un año se pueden detectar tranquilamente 20.000, pero la mayoría son en galaxias mucho más lejanas, es mucho más difícil de estudiar, y que haya tenido lugar en la galaxia del Molinete es interesante por diferentes aspectos. Por un lado, lógicamente, porque está a 21 millones de años luz, que es poco en la escala astronómica, y eso lo que quiere decir es que es posible observarla incluso con telescopios amateur, ya digo, de unas 4 pulgadas, y con muy poca contaminación lumínica, por supuesto, pero si se tiene un telescopio de esas características, se puede observar esta supernova. Va a ser visible durante los próximos meses, seguramente ya haya llegado al pico de brillo, pero aún así va a haber mucho tiempo para poder observarla, y desde el punto de vista de la comunidad científica, resulta muy atractiva porque se puede obtener muchísima información sobre esta supernova. No solo eso, en muchos de los casos de supernovas que se observan en galaxias lejanas, normalmente se observan cuando ya han transcurrido días o semanas incluso desde que hayan sucedido. En este caso, lo que se está diciendo es que la esperanza es poder determinar casi con minutos en qué momento se produjo, porque la galaxia del Molinete es un objetivo muy popular entre los astrónomos aficionados, entre casi cualquier persona que tenga un telescopio más o menos potente y quiera observar el cielo. Es una galaxia muy espectacular y además hay muchos observatorios observando el firmamento constantemente, entonces no es descabellado pensar que entre las imágenes de los astrónomos aficionados y observatorios que pudiesen estar observando en esa dirección en ese momento, se pueda obtener la suficiente información para saber incluso eso, con una precisión de minutos, cuándo se produjo. No es ni mucho menos lo habitual. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es este hallazgo, esta observación de Itagaki. En cuanto se da cuenta de lo que observa, contacta con la Unión Astronómica Internacional, les informa de la detección de esa supernova. Por cierto, se llama 2023 IFX y prácticamente de manera instantánea los grandes observatorios del mundo, muchísimos astrónomos aficionados centran su atención en la galaxia del Molinete, hasta el punto de que es
la supernova, el objeto o el fenómeno, llamadlo como queráis, más observado en estos momentos en el firmamento, con bastante diferencia por lo que se ha contado. Y además se ha determinado también que es la supernova más cercana a la Tierra en los últimos 5 años. Así que estamos hablando de una ocasión única, porque de media, normalmente en esas supernovas que se detectan a lo largo de un año, la distancia media suele ser de entre 700 y 1500 millones de años luz. Y a eso hay que sumarle el hecho de que, en este caso, la supernova de la que estamos hablando aquí se detectó solo unas horas después de que se produjese. En esos casos a veces son días o, como digo, incluso semanas. Y por su cercanía, ya no solo es que sea un objetivo interesante para la comunidad de astrónomos aficionados, sino también para los científicos, porque quiere decir que se puede recoger mucha información sobre la supernova en todo conjunto de espectro electromagnético. Normalmente no es así. Normalmente en supernovas más lejanas solo se puede recoger parte del espectro, y eso quiere decir que hay información que necesariamente o se va a perder o va a ser mucho más difícil de recopilar. Y eso es lo que hace que haya tanta atención centrada en esta supernova. No es habitual tener una supernova tan cerca que se pueda estudiar con esta facilidad. Y los científicos, pues bueno, se puede decir que se están frotando las manos. ¿Por qué exactamente? ¿Qué es lo que se espera conseguir en este caso? Como estamos hablando de una galaxia que es muy observada, esperan poder determinar cuál era la estrella antes de que explotase como supernova, quieren entender cómo era, quieren analizar si hubo cambios de brillo notables en esa estrella antes de que llegase la supernova. Quieren ver cómo es el antes y el después, y eso va a ayudar a entender cómo son las últimas etapas de vida de estas estrellas tan masivas que, cuando llegan al final de su vida, en lugar de convertirse en una enana blanca como el Sol, explotan como supernovas. Es decir, es una oportunidad única, o de las pocas oportunidades que se presentan a lo largo del tiempo para poder estudiar las últimas etapas de una estrella masiva con mucho detalle. Así que por eso es un objetivo muy interesante. Ya digo, desde el punto de vista científico, habrá que esperar. Hay que dejar, lógicamente, que se recopilen todos los datos posibles, hay que dejar que se trabaje a fondo en este objeto, en entender cómo era antes de la supernova, entender qué tipo de estrella era, cuánta masa tenía, etcétera, etcétera, entender qué sucede después de esta supernova, pero desde el punto de vista amateur, que es algo que normalmente no podemos cubrir, no podemos mencionar porque son objetos demasiado lejanos, son supernovas demasiado lejanas, si tenéis un telescopio de unas 4 pulgadas, y tenéis poca contaminación lumínica, lo único que tenéis que hacer es apuntar a la galaxia del Molinete, si la podéis ver desde donde viváis, y podréis observar esta supernova. Ya digo, va a seguir siendo visible durante meses, así que va a ser un objeto que se convertirá en familiar durante una buena temporada. Luego, lógicamente, su brillo descenderá y ya no será posible distinguirla del resto de la galaxia, pero todavía hay meses, así que si en algún momento se presenta la oportunidad, no la dejéis escapar, porque no es habitual poder observar una supernova con tanta, entre comillas, facilidad. Sería mucho más fácil si se pudiese observar a simple vista, pero para eso hay que esperar a estrellas más cercanas que deberían convertirse en supernovas en la escala astronómica de manera inminente, como Betelgeuse, por ejemplo, o Eta Carinae, pero estamos hablando de algo que sucederá. En el caso de Betelgeuse y Eta Carinae se habla siempre de como mínimo decenas de miles de años. Es verdad que esas supernovas serán visibles a simple vista. Las estrellas serán mucho más brillantes en el cielo, es decir, es algo que no necesitará de instrumentos astronómicos, pero como eso no parece que vaya a suceder ya, lo que sí que podemos hacer es observar esta supernova porque esa haya tenido lugar, y sí, hace falta un telescopio, pero sigue siendo algo espectacular el pensar también que estamos viendo una estrella que ha llegado al final de su vida de una manera catastrófica. Así que, ya digo, por la parte amateur, si tenéis la oportunidad, no dejéis de intentar observar esta supernova si no lo habéis hecho ya. Y por la parte profesional, pues habrá que esperar qué es lo que se cuenta, porque ya digo, no hay de muchas supernovas de las que se haya recogido el espectro electromagnético completo, no hay muchas supernovas que se hayan observado antes de llegar al brillo máximo, como fue el caso de esta, porque Itagaki la reportó tan pronto como la observó y hacía solo horas que se había producido, y en principio no es ninguna tontería pensar que en los próximos meses, años, porque van a estar estudiándola durante años, no que tengáis ninguna duda de que van a recoger datos que van a dar pie a trabajos durante los próximos años. Se hablará de qué es lo que se ha descubierto con esta supernova y de completar la información sobre cómo son los últimos momentos de vida de estas estrellas, que son lo suficientemente masivas como para explotar en forma de supernova. Ya digo, de momento en realidad ni siquiera se sabe qué masa tenía la estrella
antes de explotar como supernova, pero es algo que en los próximos meses, a lo mejor incluso semanas, se publicará y se dará más información al respecto, y cuando eso suceda os lo contaré aquí en YouTube. Así que en este caso no tengo mucho más que contar, es un vídeo breve pero que creo que vale la pena, porque además tengo que decir, no hay gran cosa ahora mismo, no hay grandes noticias en la comunidad astronómica, así que esta es una que por lo menos vale la pena contar porque se tiene la oportunidad de poder ver una supernova con ayuda de un telescopio, no es algo habitual. Pero más allá de eso no hay mucho que contar. Sí que puedo decir, que me lo habéis preguntado varias veces, que el lanzamiento del cohete Miura 1 aquí en España podría producirse a partir de mañana. Si veis el vídeo el mismo domingo en el que se publica, no está claro exactamente cuándo todavía, no se ha dicho fecha exacta, pero podría ser, incluso ya digo, en la semana posterior a la publicación de este vídeo. Así que prestad atención porque, por lo que he visto, se puede anunciar en cualquier momento. Y de hecho se tenía que haber producido esta semana, pero se ha pospuesto porque la meteorología está siendo muy revuelta aquí en España. Están siendo días complicados, así que no había condiciones, no había garantías de que el lanzamiento pudiese salir bien, y desde PLD Space han decidido que van a esperar una semana más. Así que ya digo, podría tener lugar en cualquier momento. Y al margen de eso, en realidad es que no hay mucho más que sea especialmente interesante. En cualquier caso, habiendo contado esto, como decía, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y por tanto lo único que me queda por decir es que espero que el vídeo haya sido entretenido, que espero que os haya gustado, que muchas gracias por ser parte de la comunidad, por estar ahí constantemente, que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en el podcast, que tenéis el blog, que tenéis los libros, etc. Así que, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.